Shedar. Una sola vez. Una sola ocasión en la que él se negó a hacer el saludo. Y con ese único gesto, la carrera de un manager de renombre colapsó por completo. Esta es la historia de una venganza demasiado cruel y a la vez hermosamente ejecutada por Shohei Ohtani, contada a través del silencio. Ohtani es conocido mundialmente no solo por su talento sin parangón, sino por su carácter afable y respetuoso. Sin embargo, hoy hablaremos del lado frío que mostró y cómo desencadenó un terremoto gigantesco en las grandes ligas. Un manager que acumuló más de 90 victorias consecutivas desapareció de repente del diamante. El centro de este drama fue la silenciosa ira de Ohtani. A medida que su luz brilla más intensamente, la sombra que proyecta también se vuelve más densa. Y esa sombra fue la que se tragó al manager de la franquicia rival de los Dodgers, Mike Shildt, de los Padres de San Diego. La noticia de su dimisión repentina conmocionó al mundo. Lo más impactante no fue un error de estrategia o un mal récord, fue una sola acción contra Ohtani y la consecuente reacción del japonés. Shildt era un héroe. Llevó a los Padres a la postemporada durante 2 años consecutivos, con más de 90 victorias. Sus números lo colocaban al lado de los managers legendarios. Sin embargo, apenas 9 días después del final de la temporada, Shildt anunció su renuncia. El proceso fue anómalo y sombrío. No hubo la habitual rueda de prensa de despedida, ni agradecimientos a los aficionados. Fue un anuncio nocturno, silencioso, como si estuviera huyendo. El estratega de 57 años se limitó a decir en un breve comunicado: «Sentí que era hora de pensar en mí y dar un paso al costado por decisión propia». La superficie era una fatiga física y mental, pero nadie creyó que un hombre de su calibre se fuera apresuradamente, dejando contrato pendiente, solo por cansancio. Había una razón decisiva que nunca se contaría en público. El destino de Shildt dio un giro dramático en el verano de 2025. El escenario fue una serie de 3 juegos en el Petco Park. En esta serie, Ohtani rompió una rutina que había mantenido sin falta desde su llegada a las grandes ligas. Se negó a hacer el saludo al dugout contrario. Normalmente, antes de entrar en la caja de bateo, Ohtani realiza un pequeño gesto de cortesía. Toca levemente la visera de su casco, una reverencia silenciosa hacia el manager contrario, el umpire y el receptor. No es solo formalidad, es un ritual sagrado que muestra respeto por el oponente y gratitud por el juego. Pero durante aquella serie, algo fue palpable. Mientras Ohtani pasaba frente al dugout de los Padres, donde Shildt se paraba con los brazos cruzados, Ohtani fijó su mirada al frente, sin siquiera rozar su visera. No gritó, no miró con rabia, simplemente actuó con indiferencia gélida, como si el manager no existiera. Su espalda, mientras caminaba hacia la caja de bateo, gritaba un rechazo elocuente. La razón de este silencio calculado se remontaba a junio. Durante un partido entre los Dodgers y los Padres, el lanzador Robert Suárez de San Diego le propinó un pelotazo intencional a Ohtani en el hombro derecho con una recta de más de 100 millas. El aire se llenó de tensión, y la intencionalidad fue clara, especialmente porque un jugador de los Dodgers ya había sido golpeado el día anterior. Pero lo que encendió la furia de Ohtani no fue el golpe, sino la actitud posterior de Shildt. En lugar de disculparse o preocuparse por el jugador estrella que acababa de ser herido, Shildt defendió la acción. Cuando se le preguntó sobre la expulsión de Suárez, respondió ante las cámaras sin remordimiento: «Nos estamos encontrando con la vieja escuela. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Eso es béisbol». Vieja escuela.
Es la palabra clave que justifica la violencia y la cadena de venganza. Pero en el béisbol moderno, lanzar una bola a 160 kilómetros por hora intencionalmente es usar un arma que puede poner fin a la carrera de un atleta, un tabú absoluto. Otani, aunque no respondió directamente, dijo a sus allegados: «Hay cosas que simplemente no puedo perdonar». La actitud de Shield trascendió la táctica, pisoteó la seguridad, la dignidad del jugador y la integridad del deporte. Por eso Otani eligió el castigo más severo, no la confrontación verbal, sino la negación de su existencia. Mientras Otani enfrentaba a Shield con un rechazo total, mostró una gracia inesperada hacia el verdadero ejecutor del pelotazo, el lanzador Robert Suárez. Suárez estaba devastado, sintiéndose culpable y atacado por la afición. Fue entonces cuando Otani, a través de Yu Darvish, le envió un mensaje. Era breve y profundamente humano. «No te preocupes». Sé por qué tuviste que hacerlo. No te deprimas. Juguemos béisbol. Otani entendió que Suárez había actuado bajo la orden implícita de una organización. El perdón de Otani rescató el espíritu y la carrera del lanzador. La historia no terminó ahí. En el Juego de Estrellas de ese año, Otani se acercó a Suárez y en un acto de humor y nobleza hizo un gesto exagerado de tocarse el hombro dolorido. El lanzador, tenso, rompió a reír. Otani había utilizado el humor, el mejor lubricante, para borrar la tensión. Las cámaras de ESPN lo captaron, elogiando la conducta de primera clase de Otani. A Shield le aplicó el silencio más severo, a Suárez la compasión y el humor. Esta versatilidad inaudita define la profundidad de Shohei Otani. Cheddar. El manager Mike Shield había perdido la confianza interna del equipo. Su estilo de vieja escuela creó un abismo con los jugadores modernos. El hombre que abogó por la venganza fue, irónicamente, víctima de la represalia silenciosa de Otani y del castigo de su propia soledad, lo que lo llevó a su abrupta dimisión. Otani no necesitó levantar la voz, ni criticar ante los medios. Solo necesitó mantener su propia dignidad para exponer la falta de ética del oponente. En un mundo de deportes que a menudo glorifica la respuesta violenta, Otani demostró que la fuerza más profunda reside en la capacidad de perdonar y en la inquebrantable adhesión a la integridad. Él ha reescrito la regla de oro. La verdadera masculinidad no está en devolver el golpe, sino en tener la nobleza para cortar la cadena de represalias. La figura de Otani no solo bateó jonrones, sino que también elevó el estándar moral de las grandes ligas.